Dios te bendiga, buenos días. Esta es tu sección entre té y palabra y damos gracias y gloria a Dios por esta gran bendición que el Señor nos permite exponernos y compartir la palabra del Señor. Prepara tu té, invita a alguien y juntos compartamos lo que Dios tiene para nosotros. Te invitamos a que retrocedas ayer en el canal de YouTube, nos visites el lunes, martes, miércoles. El Señor ha estado tratando con nosotros a través de su palabra. Toma unos minutos y escucha lo que Dios tiene para ti. Gloria a Dios, porque en esta palabra encontramos salvación, bendición, restauración. Esta palabra está llena de bendición. Estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hoy quiero compartir contigo una pregunta. Voy a hacer una pregunta bien corta y luego vamos a leer algunas porciones bíblicas para que medites en esto. Yo sé que esta palabra es un poquito quizás inusual y la voy a presentar de una manera simple pero inusual, pero quiero que analices, que concientices acerca de esto, lo apliques a tu vida. Quiero comenzar con el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 y la pregunta de esta mañana. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a tratar con cada uno de nosotros como lo está haciendo conmigo. La pregunta de esta mañana es: ¿por qué? La pregunta que el Señor nos hace en esta mañana en Entre Té y Palabra: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Aplica esta pregunta a tu vida en esta hora. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué busco lo que busco? ¿Por qué estoy convencido de lo que estoy convencido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos en nuestro diario vivir, en medio de nuestras situaciones de la vida, en medio de nuestra relación con Dios. Y tenemos que estar convencidos de el por qué. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 41 versículo 10. Comienza diciendo, y voy a aplicar estas respuestas a esta pregunta conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar, porque sabemos que hacer esta pregunta, dependiendo de cada una de nuestras situaciones, sería algo bien profundo y algo que tendríamos que analizar con detenimiento, pero la palabra del Señor es tan linda y el Espíritu Santo de Dios es tan preciso en lo que está haciendo en esta mañana en Entre Té y Palabra, que va a responder a tu pregunta. Isaías capítulo 41 versículo 10. Después de habernos hecho la pregunta del por qué, dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué todavía estás de pie? ¿Por qué todavía tienes fortaleza? ¿Por qué todavía no te han vencido? ¿Por qué todavía hay propósito? ¿Por qué todavía el Señor te lleva de bendición en bendición? ¿Por qué todavía tienes salud? ¿Por qué todavía la provisión está fluyendo? ¿Por qué? No te olvides del por qué. Alabado sea el nombre del Señor. No te olvides del por qué. Hay una razón, hay un propósito. El por qué es porque Dios está contigo. Y quizás es lo menos que sientes. Quizás lo menos que sientes es que Dios está contigo y tú dices: pero es que no siento la compañía de Dios, no siento el amparo de Dios, no siento. Y te estás basando en tus sentimientos o en lo que tus ojos te están diciendo que mires. Y quizás lo que el enemigo te está diciendo que prestes atención. Pero ¿por qué?
Dios tiene un propósito. ¿Por qué es necesario que mantengas tu corazón limpio? ¿Por qué es necesario que te mantengas mirando a Dios, enfocado en lo que el Señor quiere hacer en tu corazón? Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Hay un porqué, hay una razón. Dios no está inventando contigo. Dios no está haciendo las cosas por hacerlo. Dios no está jugando a ver qué pasa contigo. Dios no está adivinando ni tratando de hacer o llamar tu atención para nada. Dios quiere trabajar en tu corazón, en tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, con tu futuro, con tu ministerio, con todo lo que el Señor está poniendo en tu vida. Aún en medio de tus pruebas y de tus propósitos, hay un porqué. Hay una respuesta. ¿Por qué el Señor te dice: necesito que dejes la ansiedad a un lado? Necesito que dejes la desesperación a un lado. Necesito que dejes de comportarte de esa manera, como si no tuvieras fe, porque hay una respuesta para eso. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si te habías preguntado por qué debería yo echar la ansiedad sobre el Señor, por qué debería yo orar, por qué debería yo estar buscando la presencia de Dios, por qué debería yo leer la palabra, por qué debería yo recurrir al Señor, por qué debería yo permitirle al Espíritu Santo que trate conmigo diariamente a través de su palabra. ¿Por qué? Pues ahí está la respuesta: porque Él tiene cuidado de ti. Pero eso ocurre cuando echas tu ansiedad sobre Él. Hay un por qué tú debes echar la ansiedad que tienes en tu corazón sobre el Señor. Él lo está diciendo. El que quiera hacerlo, venga y hágalo. Deposite esa ansiedad delante de mí en oración. Deme esa responsabilidad de trabajar en lo imposible, en lo que tú no puedes, en lo que se sale de control, en lo que no está en tus manos, en lo que el futuro depara, en lo que está fuera de tu poder. Yo quiero trabajar en eso porque tengo cuidado de ustedes, nos dice el Señor en su palabra. Hay un porqué de echar la ansiedad sobre el Señor. Porque el Señor nos pide: manténganse velando, pendiente. Porque el Señor nos dice: manténganse en alerta. Mateo capítulo 24, versículo 42 dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué debo mantenerme alerta? ¿Por qué el Señor insiste en que yo esté preparado? ¿Por qué el Señor insiste en que yo esté velando, orando? En todo tiempo, en todo momento, alerta, 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 como vigía, pendiente a la batalla espiritual, pendiente a los tiempos, pendiente a su promesa, pendiente a esta lucha espiritual. Porque no sabemos el día y la hora en que ha de venir. Hay un porqué. Hay un porqué el Señor nos exige esto de estar alertas y pendientes. Alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Eso nos dice que no debemos cambiar nuestra postura, nuestra posición delante de lo que hemos creído en el Señor, delante de lo que la gente quisiera cambiar de nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios, porque Él nos está enseñando lo que es correcto,
¿Por qué debo inculcar a mis hijos la palabra? ¿Por qué debo enseñarle la palabra a mis hijos y continuar con eso? Porque Él es el maestro. Porque Él dice claramente, si ustedes están en esa posición, si ustedes están entendiendo quién soy, que soy el maestro, que soy el yo soy, lo están haciendo bien. Por tal razón no vamos a cambiar. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué buscamos la presencia del Señor? ¿Por qué oramos? Porque ahí encontramos instrucción. Porque ahí encontramos salvación. Porque ahí encontramos sabiduría. Porque ahí encontramos al Maestro por excelencia. Porque ahí encontramos a alguien a través de su Espíritu Santo que nos está guiando, que nos está dirigiendo hacia la bendición de la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Señor insiste en todo esto? ¿Por qué el Señor insiste en que se arrepientan? ¿Por qué el Señor insiste? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor sigue insistiendo? Arreglen sus asuntos conmigo. ¿Por qué el Señor sigue diciéndonos, dejen el pecado, abandonen la maldad, abandonen todo lo que les impide acercarse a mí? ¿Por qué? Hay una razón para esa pregunta. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué debo buscar sus mandamientos? ¿Por qué debo obedecer la palabra? ¿Por qué debo obedecer lo que dice su escritura? Para que andes en libertad. Para que andes libre de toda opresión del enemigo, para que andemos libres en el Señor. Salmo capítulo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué sus mandamientos. Otra respuesta para esa pregunta, ¿por qué debo buscar en su palabra y obedecer sus mandamientos? Porque esos mandamientos me harán andar en libertad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué debo amar? ¿Por qué debo amar a mi prójimo? ¿Por qué debo amar a mis enemigos? ¿Por qué debo actuar en amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no amas, no has conocido a Dios. Porque si no amas, no has tenido una relación con el Maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay muchas promesas que reafirman las respuestas a estos por qué que nos hacemos continuamente. Promesas de los por qué que tú te haces diariamente en medio de tu situación. Salmo 16, versículo 1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Eso significa que en medio de tus procesos tendrás cobertura, tendrás a alguien que te proteja, tendrás a alguien que te guarde del mal, a alguien que te proteja y te diga una vez más, yo estoy contigo, mi ángel acampa alrededor de ti, porque tú has confiado en mí. ¿Por qué? Porque tú has hecho tu parte, porque tú has caminado en fe. No por mis propias fuerzas, ni por mis méritos, ni por mis conocimientos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué sientes lo que estás sintiendo? ¿Por qué amas al Señor? ¿Por qué anhelas hacer su voluntad? Hay una razón, hay un porqué. Porque Dios te amó primero. Dios te amó primero. Y creo que este libro, la palabra del Señor, está lleno de respuestas a tus porqués. Que ahora no entiendes, que ahora no comprendes muchas cosas. Es cierto, es normal. Como humanos flaqueamos, decaemos, dudamos. Pero déjame decirte que el Señor claramente responde a tu pregunta en esta mañana. Y quizás esta palabra va para algunos en específico que han hecho hace unos minutos durante la noche de ayer en su oración
esta misma pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor vuelve y reclama. El Señor vuelve y responde. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Aclamar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia es. Porque su misericordia es eterna. Hay un porqué, que tú no lo entiendes, que no lo entendemos ahora. Vamos a la palabra, porque Él está dispuesto a responder muchas de nuestras preguntas. Y si el Señor quedara en silencio alguno de nuestros por qué, por alguna razón será. Pero la palabra está llena de respuestas a nuestros porqués, a nuestras conductas, a nuestras preguntas. Están ahí respondidas en la palabra de Dios. No busques en otro lugar. Pregúntale a Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano. A Él le damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga de una manera especial y que la bendición de Dios siempre esté con ustedes. Adelante en el Señor.